Video académico número 14. Vamos a continuar con la interpretación de técnicas y terminaremos el ejercicio que veníamos haciendo con respecto a diferentes volúmenes geométricos y materiales también. El siguiente paso es la representación de esferas. Vamos a ver la representación primero de una esfera cromada. De nuevo utilizaremos técnica mixta, comenzaremos con marcadores y vamos a explicar cómo se comportarían los reflejos en una superficie completamente esférica. Iniciando con un marcador de un color muy intenso, un gris cálido, tenemos que tener en cuenta que sobre una superficie esférica, la representación del mismo paisaje que habíamos visto en la representación del cilindro cromado tendría estas características. Por lo general, sucedería que el paisaje comenzaría a reflejarse completamente distorsionado sobre la superficie de la esfera cromada. Esa deformación obedece generalmente a un par de arcos que se formarían en esta dirección. Uno primero de estos arcos, lo podemos ver aquí cerca del centro de la esfera, se produciría la curvatura del horizonte. A partir de ahí, con el mismo marcador, vamos rellenando la zona más densa o intensa de ese horizonte, la parte más oscura. He dejado una pequeña área de reserva antes de la línea final de la esfera. En numerosas ocasiones las personas preguntan cómo se representa una esfera, si es un volumen en perspectiva. Las esferas se suelen representar siempre como círculos perfectos, simplemente. No hay necesidad de preocuparse por estar entrando a dibujar distorsiones que probablemente sí tengan las esferas en perspectiva. Siempre las pensaremos sencillamente como lo que estamos viendo acá, círculos perfectos sobre los cuales las superficies se distorsionan, generando curvatura. Tenemos esa primera forma arqueada que nos muestra la curvatura que tendría. Vamos al extremo inferior, aquí se produciría también probablemente un reflejo del paisaje leve, más pequeño, también muy intenso, muy oscuro. De ahí hacia arriba podríamos pensar en utilizar diferentes gamas, por ejemplo, de lápices de colores o de pasteles. Podemos privilegiar tonalidades como esta, que es un tono amarilloso. Como utilizamos también en el ejercicio anterior, podemos pensar también en el empleo de materiales como el pastel, que permite extender superficies relativamente grandes con bastante velocidad, o combinaciones también con lápices de colores un poco más rojizos. Pensemos en el uso de este material acá. Observen que se forma también una especie de halo en la parte inferior, de manera ovalada también en este lugar, que sería el reflejo inferior del paisaje sobre la esfera. Hay una serie de líneas, ondulaciones en esta dirección, en ambos sentidos. Puedo extender inclusive esas capas de color al interior de la zona gris más oscura para producir algo de transición. La ventaja de los lápices de colores, ya lo hemos dicho, es la capacidad para generar ciertas transiciones sobre otros materiales. De nuevo recurrimos al pastel para representar la parte del cielo que estaría reflejada allí. Podemos utilizar la cuchilla, raspar un poco el pigmento y tener muy en cuenta algo que indudablemente va a pasar en el reflejo, y es que va a haber un punto de luz el cual iremos reservando. Empezamos a hacer una trayectoria, puede ser con este copito, una trayectoria en semicírculo para ir integrando el material. Reservamos entonces el área blanca
que sería el punto de mayor luminosidad, en este caso de la esfera. La dificultad de las esferas radica en las transiciones sutiles que puede tener el color debido a su superficie. Ahí tenemos entonces el punto principal de luz. Si es necesario y queremos acentuar un poco algunos sectores, podemos seguir complementando, como ya sabemos, con el uso del lápiz color. De pronto podemos reflejar un poco más tonalidades de azul en esta misma zona, acentuando los extremos para darle un poquitico más de forma esférica al reflejo. Debemos pensar en que sigue existiendo ese leve halo del horizonte pálido hacia el fondo, y en este caso necesitaremos una plantilla de círculos, que es la que nos va a servir para hacer el paso final. Utilizamos el plumón, un plumón negro, y colocándolo allí trazamos el círculo completo que representaría el final de la elipse, de la esfera. Esas serían las características básicas. Aún así se puede hacer más retoques. Ya sabemos que los reflejos que produce el blanco son bastante útiles en muchos casos. Si introducimos sobre una superficie ya previamente coloreada el color blanco, nos ayuda a integrar y a producir un efecto de veladura que refuerza la sensación de reflejo esférico. Ahí tendríamos entonces el resultado de la interpretación de la esfera cromada. Vamos a la esfera a continuación, la esfera de plástico. Entonces utilizamos de nuevo el marcador como paso inicial. Hay marcadores que traen bisel y hay otros que traen una punta en forma de pincel. Usemos en este caso primero la punta en forma de plumón. De nuevo hay pequeños rezagos de reflejos del paisaje en esta forma, y traducimos otra vez el arco que produce la deformación típica de una superficie esférica como esta. Traducimos entonces esa curva usando el marcador, interpretamos las principales formas. Primero hacemos los contornos de esa forma. De nuevo se forma un arco en dirección opuesta a la anterior, tal y como pasaba con el ejemplo anterior de la esfera cromada que refleja el paisaje. Tratamos de dejar alguna zona leve de reserva blanca contra el borde del dibujo, rellenamos con el azul. En este caso resulta más útil utilizar, como vemos acá, la punta más angosta del marcador, el plumón. Cuando las superficies a cubrir son muy estrechas, el bisel puede resultar a veces demasiado incómodo. Tenemos una interpretación básica de ese primer tono de azul. Si disponemos de otro marcador con una tonalidad diferente, podemos entonces crear primero una transición. A partir del azul anterior, vamos generando trazos en la parte inferior que nos están dando la sugerencia de la curvatura inferior del material. Como sucede con la esfera que habíamos interpretado anteriormente en cromado, se produce una zona de reflejo ovalada. El resto de la superficie podría ser de un color más o menos uniforme. Nos devolvemos al mismo sector. Podemos incorporar inclusive algunos toques del marcador que también utilizamos en el ejercicio anterior para oscurecer un poco el reflejo de la parte inferior, y algunas zonas dentro del azul mismo para hacerlas un poco más oscuras y buscar el efecto de contraste. Los marcadores combinados entre sí no tienen mayor problema.
son completamente compatibles entre sí, por supuesto. Ahí tenemos algo de esos reflejos iniciales. Podemos superponer capas de manera que si regreso al azul oscuro puedo reforzar un poco esto sin perder del todo la idea de que estamos hablando de un material que tiene sus propias características, como podría ser una esfera de plástico en este caso. El resto del proceso lo llevamos a cabo exactamente lo mismo que hicimos con la esfera cromada. Colocamos una pequeña capa de pigmento azul, utilizamos algodón y de nuevo buscamos un punto de máxima luz, lo conservamos y empezamos a hacer movimientos que nos permitan cubrir la superficie sin perder lo que ya habíamos logrado con la reserva de blanco. Esto es lo que se llamaría una reserva de blanco, la zona donde está la parte más luminosa del volumen. Invado parcialmente, esto es bastante conveniente, las zonas que ya tenía hechas con marcador. El pastel sobre el marcador crea transiciones más sutiles. Quitamos el exceso de pastel que sea necesario retirar. Los lápices de colores como paso final, que nos ayudan siempre a perfeccionar algunos reflejos y transiciones. En algunos casos podemos colocar capas nuevas de color. Entre marcador y pastel podemos generar nuevas transiciones para reforzar los efectos de la forma esférica. Y también, como hicimos en el ejemplo anterior, podemos usar el blanco como capa final para enfatizar esos reflejos y suavizar las manchas que pueden llegar a ser demasiado intensas en determinado momento. Hacemos el paso final, tal y como hicimos con la primera esfera, utilizando nuestra plantilla de círculos. Hacemos la curva final. Tenemos ahí entonces la interpretación nuevamente del plástico, en este caso en una superficie esférica. Para terminar, vamos a hacer la interpretación del caucho. Nuevamente tenemos que pensar en el uso de un color base, porque el modelado será logrado gracias a las capas que se coloquen después del lápiz color blanco. El paso número 1 es hacer el entintado de los bordes. Podemos utilizar, si creemos que es necesario, desde el comienzo, tratándose de una esfera de caucho negro, podemos hacer desde el comienzo colocando firmemente la plantilla todo el contorno primero para asegurar un poco la superficie. Esta punta es diferente, es una punta de pincel, más suave que el bisel, que es el que hemos usado en las anteriores ocasiones. Extendemos entonces sin hacer ninguna diferenciación de volúmenes ni de luces reservadas tampoco, ¿no? Simplemente extendemos de esta manera. En algunos casos, para superficies planas y anchas, pues resulta mejor utilizar el bisel, que además permite extender el color con mayor seguridad. En algún momento los bordes también tienen mucho que ver en la interpretación. Entonces ahí tenemos la superficie cubierta. Como hicimos en los ejercicios anteriores, dejamos secar un poco el marcador. El marcador generalmente sobre un papel como este pasa completamente, empapa la fibra y pasa hasta el lado opuesto de la hoja. Es un detalle que vale la pena mencionar. Ustedes observan allí
que dependiendo, claro está, del calibre de papel, del gramaje que utilicemos, puede suceder esto. Como precaución, conviene tener una hoja de papel debajo para prever la posibilidad de que estemos dañando de pronto una ilustración anterior. Una vez que se seca lo suficiente, como son varias capas, toma unos instantes más. Uno puede sentir al tacto cuando el papel todavía está un poco blando debido a la humedad del solvente propio del marcador. Una vez que dejamos secar un poco, podemos empezar a aplicar una tonalidad de blanco. Tengo aquí un lápiz diferente, es un material además acuarelable. Fijo entonces el punto donde me interesa que quede más luminoso y nuevamente intento hacer una transición de manera que acostando bastante la superficie del material blanco voy extendiendo el color en pasos sucesivos, en ondas formando como elipses sucesivas para poder generar entonces una sensación sutil en un material que se supone es bastante mate. Si se trata de caucho, en este caso caucho mate, el reflejo es mínimo. En el lado opuesto de la luz principal generamos también una media luna que traduce también el reflejo del material sobre la superficie. Si queremos acentuar mucho más este sitio del brillo, tenemos que utilizar el material con un poquito mayor énfasis. Tenemos una superficie semimate o casi mate y aún tratándose de una superficie completamente negra, puede ser necesario hacer el retoque final con la plantilla utilizando el plumón, en este caso el plumón negro. Perfeccionamos algunos bordes que por alguna razón nos hayan quedado defectuosos en el momento de ser trazados comenzando el ejercicio. Tenemos entonces la interpretación de materiales diferentes, tenemos la interpretación de superficies diferentes. Esta sería la síntesis completa del ejercicio. Cubos en 3 interpretaciones, cilindros en 3 materiales y esferas en 3 materiales. Termina así este video, el número 14 de esta serie académica de técnicas de ilustración.